Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Preparaos porque nos adentramos en un tema que ha puesto patas arriba a la política colombiana. La supuesta compra y uso del software espía Pegasus por parte del gobierno del expresidente Iván Duque. ¿Os suena? Seguro que sí. Pero esta vez vamos a ir más allá de los titulares. Sí, este tema ha generado un intenso debate en Colombia. Y no es para menos. Las implicaciones son enormes. Efectivamente. Para que lo entendamos bien, imaginad que vuestros teléfonos son hackeados sin dejar rastro. Eso es precisamente lo que hace Pegasus. Acceder a mensajes, correos, fotos, vídeos. Incluso activar la cámara y el micrófono sin que os deis cuenta. Y lo que es aún más preocupante. El actual presidente Gustavo Petro acusa directamente al anterior gobierno de usar Pegasus ilegalmente. Mientras que la fiscal general Margarita Cabello dice que su investigación no ha encontrado nada. ¿En quién podemos confiar? Para intentar arrojar algo de luz tenemos un informe de un medio independiente. Y apoya las acusaciones de Petro. Es fascinante cómo este medio independiente no se limita a cuestionar la versión oficial, sino que profundiza en las complejidades del caso, y en lo que podría significar la compra y uso de Pegasus en un contexto más amplio. Totalmente. Una de las acusaciones más fuertes es que la compra de Pegasus se hizo en secreto y de forma ilegal, lo que dificulta enormemente encontrar pruebas. Es como si hubieran intentado borrar cualquier rastro de la transacción. Claro, si se hizo de forma clandestina, como sugiere el informe, sería muy difícil encontrar órdenes de compra, facturas o cualquier documento que evidencie la transacción. Exacto. Y no solo eso. El informe también cuestiona el origen del dinero usado para comprar Pegasus. Se ha dicho que provenía de fondos incautados al narcotráfico, pero el informe pone en duda esa versión. Si no fue de ahí, ¿de dónde salió el dinero para un software tan caro? ¿Qué otras opciones de financiación tenía el gobierno de Duque? Esa es una pregunta clave. Cada posible fuente de financiación tendría sus propias implicaciones y nos daría pistas sobre las motivaciones detrás de la compra de Pegasus. El informe también destaca la figura del representante Alejo Toro, quien ha denunciado ante la Fiscalía a figuras clave del gobierno de Duque por lavado de activos, contratación ilegal y acceso no autorizado a sistemas informáticos. Wow, la cosa se pone seria. Sin duda, esta denuncia es un paso importante para depurar responsabilidades y llevar el caso a los tribunales. Habrá que ver qué pruebas se presentan y si son suficientes para sustentar los cargos. Y hay otro punto que me parece crucial. El informe insiste en la importancia de los medios alternativos, para que este tema no caiga en el olvido, para que no lo barran bajo la alfombra. Es fundamental que la ciudadanía tenga acceso a información diversa y que no se limite la versión oficial. Los medios independientes pueden jugar un papel crucial a la hora de fiscalizar al poder y asegurar la transparencia. En este caso son ellos los que están dando voz a las denuncias y manteniendo la presión sobre las autoridades. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, ¿cuán sólidas son las afirmaciones de este informe? ¿Hay pruebas suficientes para respaldar las acusaciones? Aquí es donde tu experiencia entra en juego. Es cierto que probar una actividad ilegal sin pruebas físicas como facturas u órdenes de compra es complicado, sobre todo si se hizo todo en secreto. Claro, si se esforzaron en ocultar la compra, encontrar pruebas contundentes se convierte en un desafío enorme. Exacto. Pero el informe no se queda ahí. Va más allá cuestionando las posibles fuentes de financiación, si no se usaron fondos incautados al narcotráfico. ¿Y otras opciones tenía el gobierno de Duque? Esa pregunta nos lleva al terreno de la especulación, pero también al análisis de las motivaciones y las posibles consecuencias. Es decir, que incluso la ausencia de pruebas puede revelar información valiosa, si se analiza en el contexto adecuado. ¿Qué otras fuentes de financiación podrían haber existido? ¿Y qué implicaciones tendría cada una de ellas? Y también es crucial analizar en detalle la base legal de las acusaciones presentadas por el representante Alejo Toro. ¿Qué tipo de pruebas se necesitan para sustentar cada uno de los cargos? Lavado de activos, contratación ilegal. ¿Qué acciones concretas del gobierno de Duque podrían justificar esas acusaciones? Y aún más importante, ¿cuáles son las posibles consecuencias legales para los acusados si se les declara culpables? Son preguntas clave para comprender el alcance legal de este caso. Y ya que hablamos de alcance, ¿cómo encaja este caso en el contexto más amplio de la vigilancia gubernamental y el derecho a la privacidad, tanto en Colombia como a nivel global? ¿Estamos ante un caso aislado o es parte de una tendencia más preocupante? Esa es una pregunta muy pertinente. Este caso en Colombia, por desgracia, no es un hecho aislado. En los últimos años hemos visto un aumento alarmante en el uso de software espía por parte de gobiernos de todo el mundo. Y esto ha generado un debate a nivel global sobre dónde están los límites de la vigilancia estatal y cómo se pueden proteger los derechos individuales en la era digital. Es decir, que lo que está sucediendo en Colombia es un reflejo de una tendencia global que nos obliga a reflexionar sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad en el mundo digital. Exactamente. Y este caso en particular, con todas sus complejidades e interrogantes, nos ofrece una oportunidad única para analizar a fondo el marco legal,
que regula la vigilancia en Colombia. Quiere decir que las leyes actuales podrían ser insuficientes para garantizar un uso responsable y transparente de herramientas como Pegasus. Exacto. Las leyes actuales podrían no ser lo suficientemente robustas para afrontar los desafíos que presentan las nuevas tecnologías de vigilancia. Necesitamos mecanismos de control más estrictos, una mayor supervisión judicial y sobre todo un debate público bien informado sobre los límites de la vigilancia por parte del Estado. Es un tema que requiere un análisis profundo y una discusión a nivel nacional. No podemos permitir que la seguridad se convierta en un pretexto para vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Y en este debate, la participación ciudadana es fundamental. Debemos exigir a nuestros representantes que legislen con responsabilidad, protegiendo nuestra privacidad sin sacrificar la seguridad legítima del Estado. Es un equilibrio delicado sin duda. Y volviendo al caso específico del gobierno de Duque, si se comprueba que la compra de Pegasus fue ilegal, ¿qué tipo de sanciones podrían enfrentar los responsables? Esa es una buena pregunta. ¿De qué estamos hablando? Multas, inhabilitación para ocupar cargos públicos, penas de prisión. Bueno, las sanciones dependerían de la gravedad de los delitos cometidos. Si se demuestra que hubo una compra clandestina con fondos de origen ilícito y que se usó Pegasus para espiar ilegalmente a ciudadanos colombianos, las consecuencias podrían ser muy serias. Podríamos estar hablando de penas de prisión para los responsables, inhabilitación para ocupar cargos públicos e incluso la obligación de devolver el dinero obtenido de forma fraudulenta. Serían unas consecuencias severas, que reflejarían la gravedad del abuso de poder. Pero más allá de las sanciones, ¿qué implicaciones políticas podría tener este caso? Estamos hablando de acusaciones muy graves contra un expresidente. Sin duda. Este caso tiene un enorme potencial para desestabilizar el panorama político colombiano. Si se confirma que el gobierno de Duque usó Pegasus ilegalmente, la confianza en las instituciones se vería gravemente afectada. Podría haber una crisis de legitimidad, con consecuencias impredecibles. Es un escenario preocupante. ¿Y cómo crees que afectaría este caso a la relación entre la actual y la anterior administración? Las relaciones ya están tensas entre el gobierno de Petro y la oposición. Si se confirman las acusaciones, la tensión se intensificaría aún más. Podríamos ver un aumento de la polarización política, con un discurso más agresivo y confrontación constante. Y no olvidemos el impacto que este caso podría tener en la confianza pública, en la Fiscalía General. Si se percibe que la Fiscalía no actuó con imparcialidad, o que no investigó a fondo el caso, la credibilidad del sistema judicial se vería erosionada. Exacto. La Fiscalía tiene un papel crucial en este caso. Necesita demostrar que está dispuesta a investigar a fondo las acusaciones, sin importar quién esté involucrado. Si no lo hace, la ciudadanía podría perder la fe en la justicia y la capacidad del Estado para proteger sus derechos. Volviendo al informe que hemos estado analizando, se menciona que la Aeronáutica Civil proporcionará información a puerta cerrada al Congreso sobre los vuelos relacionados con Pegasus. ¿Qué tipo de información podría revelarse en estas audiencias? La Aeronáutica Civil podría tener registros de vuelos privados que estén vinculados con la compra o el uso de Pegasus, si se confirma que funcionarios del gobierno de Duque utilizaron aviones privados para reunirse con representantes de la empresa que vende Pegasus. Esto fortalecería las sospechas de una operación clandestina. Sería una pieza más de rompecabezas. Y hablando de piezas, el informe también destaca el papel de los medios alternativos en este caso. En un contexto donde algunos medios tradicionales parecen restarle importancia al tema, son los medios independientes los que están dando voz a las denuncias y manteniendo la presión sobre las autoridades. Es cierto, los medios alternativos están jugando un papel fundamental en este caso. Están desafiando la narrativa oficial, investigando a fondo y ofreciendo una perspectiva crítica que enriquece el debate público. Sin su labor, este caso podría haber pasado desapercibido o ser fácilmente silenciado. Y precisamente por eso, el informe también denuncia los intentos de algunos sectores por desprestigiar a los medios alternativos que están investigando el caso Pegasus. ¿Por qué crees que se busca silenciar estas voces críticas? Es una táctica común para intentar desviar la atención del problema de fondo. En lugar de responder a las acusaciones y a las preguntas legítimas, se opta por atacar a quienes las formulan. Se intenta desacreditar al mensajero para que el mensaje pierda fuerza. Es una estrategia que hemos visto en otros casos de corrupción y abuso de poder. Se intenta sembrar la duda sobre la credibilidad de quienes denuncian las irregularidades, en lugar de abordar el problema de raíz. Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre el papel de los medios de comunicación en una sociedad democrática. Necesitamos medios independientes, críticos y con recursos suficientes para investigar a fondo y destapar la corrupción. Sin una prensa libre e independiente,
La democracia se debilita. Totalmente de acuerdo. Y en este caso en particular, el papel de los medios alternativos es aún más crucial, ya que están llenando un vacío que han dejado algunos medios tradicionales. Están proporcionando información vital para que la ciudadanía pueda comprender la magnitud de este caso y sus implicaciones para la democracia colombiana. Sin duda. Los medios alternativos están actuando como un contrapeso, como una voz crítica que cuestiona el poder y exige transparencia. Y volviendo al caso Pegasus, ¿cuáles son los posibles escenarios que se pueden vislumbrar a partir de ahora? ¿Qué caminos podría tomar este caso? Bueno, hay varios escenarios posibles. Si la Fiscalía encuentra pruebas contundentes que respalden las acusaciones, podríamos ver un juicio contra figuras clave del gobierno de Duque. Esto tendría un gran impacto político y podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en Colombia. Sería una victoria para la justicia y una señal de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente. Pero ¿qué pasaría si la Fiscalía no encuentra pruebas suficientes? Si la Fiscalía no logra reunir pruebas suficientes, el caso podría quedar impune. Esto sería un duro golpe para la confianza en las instituciones y dejaría la sensación de que la justicia no se aplica por igual para todos. Sería un escenario desalentador, que podría alimentar la desconfianza hacia el sistema judicial y la impunidad. Un escenario que por desgracia no sería nuevo en Colombia, y que existe la posibilidad de que se llegue a un acuerdo extrajudicial. Sí, esa es otra posibilidad. Podría haber un acuerdo entre la Fiscalía y los acusados, donde estos últimos admitan su responsabilidad a cambio de una reducción de la pena. Esto podría generar controversia, pero también permitiría cerrar el caso y evitar un proceso judicial largo y costoso. Cada escenario tiene sus propias implicaciones y consecuencias. Solo el tiempo dirá cuál será el desenlace final de este caso. Pero independientemente del resultado, el caso Pegasus ya ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia, el uso de herramientas de vigilancia por parte del Estado. Es una lección que Colombia debe aprender, para evitar que este tipo de abusos se repitan en el futuro. Necesitamos un debate serio y profundo sobre los límites de la vigilancia estatal, sobre cómo proteger la privacidad de los ciudadanos sin sacrificar la seguridad legítima del Estado. Es una conversación que debemos tener como sociedad, y no solo en Colombia, sino en todo el mundo. La tecnología avanza a pasos agigantados, y con ella las herramientas de vigilancia. Necesitamos un marco legal claro y ético, que proteja nuestros derechos en la era digital. Totalmente de acuerdo. Este caso nos recuerda que la vigilancia sin control puede ser una herramienta de opresión, un instrumento para silenciar a la disidencia y perpetuar el poder, que garanticen que la tecnología se usa para el bien común y no para vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y hablando de derechos, este caso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué mecanismos existen en Colombia para denunciar y perseguir el uso ilegal de herramientas de vigilancia como Pegasus? Si un ciudadano sospecha que ha sido víctima de espionaje ilegal, ¿qué puede hacer? Esa es una pregunta crucial. En teoría existen mecanismos legales para denunciar el espionaje ilegal, pero en la práctica, el proceso puede ser largo, complejo y desalentador. Las víctimas a menudo se enfrentan a obstáculos burocráticos, falta de recursos y en algunos casos incluso amenazas e intimidación. Es un panorama desolador. ¿Qué se puede hacer para mejorar la protección de los ciudadanos frente a la vigilancia ilegal? Hay varias medidas que se podrían implementar. En primer lugar, se necesita un marco legal más robusto, que defina claramente los límites de la vigilancia estatal y que establezca sanciones severas para quienes violen la ley. En segundo lugar, se necesitan mecanismos de supervisión independientes y que eficaces, que garanticen que las agencias de inteligencia operan dentro del marco legal. Y en tercer lugar, se necesita una mayor concienciación ciudadana sobre los riesgos de la vigilancia ilegal y sobre los derechos que les asisten como ciudadanos. Es decir, necesitamos un cambio a nivel legal, institucional y social, un cambio que proteja nuestros derechos en la era digital y que garantice que la tecnología se usa para el bien común, no para el control y la opresión. Exactamente. Este caso, con todas sus complejidades y sus interrogantes, nos ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre estos temas y para exigir a nuestros líderes que tomen medidas concretas para proteger nuestra privacidad y nuestra libertad en el mundo digital. Y para terminar, me gustaría volver a la importancia de los medios independientes en este caso. Han jugado un papel fundamental a la hora de sacar a la luz las denuncias, investigar a fondo y mantener la presión sobre las autoridades. Sin su labor, este caso podría haber pasado desapercibido. Sin duda. Los medios independientes son un pilar fundamental de la democracia. Nos ayudan a comprender la realidad, a cuestionar el poder y a exigir rendición de cuentas. En un mundo cada vez más complejo e interconectado, su labor es más importante que nunca. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el caso Pegasus. Un caso que nos ha llevado a explorar temas complejos como la vigilancia estatal, la privacidad en la era digital, el papel de los medios de comunicación y la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas.
Espero que esta conversación haya servido para comprender mejor las dimensiones de este caso y sus implicaciones para la democracia colombiana. Y para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para proteger nuestra privacidad y defender nuestros derechos en un mundo cada vez más digitalizado? Esa es una pregunta que todos debemos hacernos. El futuro de nuestra libertad depende de nuestra capacidad para responderla con valentía y determinación. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Los invitamos a seguir investigando, a cuestionar la información que reciben y a formar su propia opinión sobre este y otros temas de interés nacional. Hasta la próxima.